Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Aquí de la Ciudad de México, donde la comida es muy picante, respondemos las preguntas más inquietas, aquellas que no te dejan dormir, aquellas que siempre le quisiste preguntar al rabino, pero te da vergüenza, no me animo. Aquí tienes a tu rabino amigo para hacerle todas tus preguntas y juntos descubrir en cada episodio de qué se trata esta tradición para conocer más, aprender y descubrir. No olvides suscribirte, dejarme tus comentarios, todas tus preguntas picantes, que aquí las vamos a responder. Así que bienvenido al Judaísmo Picante. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con un poco de picante, porque esta pregunta no es tan picante en realidad desde el punto de vista de la respuesta, pero es picante en lo que generan las personas. Lo tengo aquí en la mano porque antes de poder comer este picante, quiero que vayas pensando y que me digas qué sensación tienes con los tatuajes. Hay gente como que ama los tatuajes, es una cosa extraña. Y hay gente que le genera un rechazo total, es como que esto genera mucha pasión. No encuentro gente que diga, me da lo mismo si tiene o no tiene tatuajes. Como que hay gente que no le gustan nada los tatuajes, hay gente que le encantan los tatuajes, pero nunca encuentro gente que me diga, me da igual. Así que déjame tus comentarios. ¿Te gustan los tatuajes? ¿Tenés tatuajes? Y que vayas pensando, ¿qué crees que dice el judaísmo sobre los tatuajes? Eso vamos a ir respondiendo mientras yo me como este picante. Y que Hashem me ayude. ¡Viva México! ¿Cómo pica? Bien. Rav Diego. Me gustan los tatuajes, y tengo algunos. Pero he escuchado que en el judaísmo los tatuajes son un problema. Y que una persona con tatuajes no puede participar en forma completa en todos los rituales. Para peor, me dijeron que no me van a enterrar como judío en un cementerio judío por tener tatuajes. ¿Esto es verdad? ¿Qué dice la tradición sobre los tatuajes? ¿Y por qué tanto tabú al respecto? ¿Qué pasa si uno tiene un tatuaje, entre comillas, judío? ¿Qué pasa si me tatué un Maguen David, la estrella de David, o me puse alguna frase en hebreo? Por ejemplo, ¿eso es lo mismo, es diferente? ¿Qué pasa con eso? Y peor aún, ¿qué pasa con los sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, que tienen tatuados sus números de los campos de concentración? ¿Cuál es el tema con los tatuajes? Les quiero contar, antes que todo, que hace unos años cuando vivía en Chile, me acuerdo que estaba en una mesa sentado y una persona no judía, estábamos conversando y me dice, ¿de qué es lo que hace? Y yo soy rabino. Estaba fascinada que era rabino y me cuenta algo muy gracioso. Me dice, te quiero mostrar algo. Y se levanta así el brazo y tenía escrito aquí en el antebrazo el nombre de Dios. La Yud, Hei, Vav, Hei. Las 4 letras del nombre de Dios grabado así gigante. Yo nunca había visto algo así. Y piensen si harían algo así o lo que representaría esta idea de tatuarse el nombre de Dios en el brazo, si eso hace alguna diferencia, pero nunca me puedo olvidar de esto. Así que, para comenzar, primero y principal, tengo que tomar agua de vuelta porque ese picante lo tengo acá. Bien. A diferencia de los episodios anteriores, en los cuales nos costó trabajo encontrar o rastrear alguna fuente de la Torá que diga algo sobre lo que estábamos estudiando o analizando, aquí podríamos hacer el episodio más corto de la historia. Bien concreto, en el libro de Vaikra, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, leemos Uchtovet kaka lo timnu bahen ani Hashem. No te harás ningún tipo de escritura, lichtov, escribir, en la piel. ¿Quién lo dice? Yo, tu Dios. Así es como Dios firma en la Torá. Yo estoy diciendo no hagas esto. Ahora quédense con esta idea de que la Torá concluye con esto de Ani Hashem. Soy yo Dios el que te dice eso, porque vamos a ver que tiene algún detalle interesante este final. Así que si alguno tiene alguna duda sobre lo que estamos hablando, la Torá es muy clara, es bien precisa. Y Rashi, el comentarista medieval Ashkenaz, por realmente excelencia de la tradición judía, él comenta en la forma más clara posible. ¿Qué significa esto? Una escritura grabada, excavada, hundida en la carne y que nunca puede ser borrada porque se ha pinchado con una aguja y permanece negra para siempre. La tintura en ese momento, para Rashi, estamos hablando alrededor del año 1000
de la era común, o sea, 1000 años para atrás. Rashi define lo que está hablando la Torá, una escritura sobre la piel, clavada abajo de la piel con un dibujo que no se puede borrar. Y hasta aquí, ya está, esa es la respuesta. Así que muchas gracias, hasta la próxima. No, algo más, danos más. Tengo más, porque aparte no se quieren perder el final, porque vamos a responder una pregunta que no está vinculada a los tatuajes, pero sí con alguien que nos mandó y que vamos a tratar de responder para que le pueda quitar ese sueño. Digo, si no pueden dormir con estas preguntas, el objetivo es responderlas. Solo saber que hasta aquí es todo lo que tenemos en términos de la Torá. Y ya si la Torá dice algo, ya es difícil salir de ese enredo. Pero como dije, no va a quedar solo ahí. Los comentaristas y la tradición va a tratar de expandir y profundizar en qué está queriendo decir la Torá con todo esto. El Shulchan Aruch, una vez más, nuestro libro querido. Tiré uno de todos, pero aquí tengo completo el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, el gran libro de Halajá del siglo XVI, que tiene todas las compilaciones, tal vez el más importante, pero no el único que tenemos sobre Halajá, dice muy claramente lo mismo. Se define la escritura incisa como cortar la propia carne y llenar el lugar del corte con una tinta o cualquier otro tinte que deje una marca. O sea que lo define y lo da como algo que no se puede hacer. Y Maimónides y algunos de los textos de los primeros rabinos incluso van a decir algo que es más interesante para expandir. Agregan este concepto. Si lo hace en la carne de su amigo, a quien se lo hizo queda exento a menos que haya ayudado en el asunto. Es decir, de golpe tenemos un comentario más sobre el tema de los tatuajes. En otras palabras, el artista parece que hizo el tatuaje, es el culpable según la halajá y no la persona que recibe el tatuaje, a menos que la persona que recibe el tatuaje haya colaborado y haya pedido que esto suceda. Y como dije, esto va a ser interesante ante la típica pregunta sobre qué pasa con quienes recibieron tristemente sus tatuajes o fueron tatuados con números durante los campos de concentración en la Shoah. Claramente esto no era algo que ellos pedían hacer, sino que fue impuesto. Ahí el culpable, la halajá, diría: ¿quién carga con la transgresión? No la persona que recibió el tatuaje porque no lo pidió, se lo hicieron. La transgresión va por aquel que hizo el tatuaje, el artista. Así todo, habiendo dicho todo esto desde la Torá y lo que tenemos hasta ahora, hay un extraño pasaje, no en la Torá, pero sí en el Tanaj, en la Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 5, encontramos algo muy extraño. El texto dice: uno dirá, yo soy de Dios, este es el profeta hablando. Otro usará el nombre de Jacob. Y el texto dice: Veze ichtov yado leshem yud hei vav hei. Y otro marcará, ichtov otra vez, escribirá su brazo de Dios y adoptará el nombre de Israel. Entonces, muchos académicos piensan que esto tal vez se refiere, de alguna manera, a tatuarse realmente para Dios. Y a partir de este versículo de Isaías, casi parece que estaría permitido, o es una especie de forma común de jurar lealtad y ser parte del pueblo judío. Es difícil saber qué está pasando. Es un pasaje que hay que traer, pero no parecería ser un versículo del Tanaj de la Biblia que sea crítico al respecto. El texto literalmente dice: y este se grabará en su piel. Ahora, siguiendo después, como hacemos siempre en forma evolutiva, desde el Tanaj, desde la Biblia o la Torá, no vamos a encontrar mucho material al respecto más que lo que encontramos en la Mishnah, en la primera obra de los rabinos del año 200 de la era común, en un tratado que se llama Makot. Volvemos a leer parte de lo que ya expusimos. No tengo mucho más para decirles al respecto, vuelven sobre esta misma idea, pero aparece una voz muy interesante en esa Mishnah. Rabbi Shimon dice: solo es culpable si escribe el nombre de Dios allí. Como está escrito, recuerden lo que dije al principio, no tendrás ningún tipo de grabado o escritura en tu piel, así dice la Torá, yo, tu Dios. Es decir, Rabbi Shimon está diciendo: no te hagas un tatuaje que diga Ani Hashem, que diga yo soy Dios. Como si fuera que el versículo dice: no pongas mi nombre en tu piel, no te pongas mi nombre, el nombre de Dios en tu piel. Por eso les digo, cuando vi a esta mujer tatuada con el nombre aquí, me recordé todo este estudio y lo interesante que sería, si hay algo que no tienes que hacer, diría Rabbi Shimon, es justamente tatuarte el nombre de Dios, porque es lo que claramente está diciendo según su interpretación. Y la verdad que uno dice, bueno, ¿quién va a hacer algo así? Pero no es raro encontrar dentro del catálogo de los lugares donde hacen tatuajes, no que yo haya frecuentado muchos de esos lugares y conozca, pero sé que muchos de los catálogos tienen letras en distintos idiomas, a veces en cosas, en otros dibujos de otras tradiciones religiosas, y mucha gente encuentra dentro de ese catálogo las 4 letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, las 4 letras que hablan de lo que sería justamente el nombre de Dios según la tradición judía. Lo que es fascinante de este comentario de Rabbi Shimon es que la prohibición es tatuar, parecería según él, el nombre de Dios, pero si en realidad te tatúas cualquier otra cosa, según él, no has violado realmente lo que la Torá está diciendo, simplemente has puesto un diseño. Pero no se pongan contentos, no se apresuren, no piensan, listo, puedo salir a tatuarme, el rabino dijo que si no pongo el Dios me puedo poner cualquier nombre. No.
esta es una idea que no necesariamente se va a sostener. La mayoría de nuestros sabios tienen un principio que es que te tienes que inclinar hacia la mayoría de las opiniones, y la mayoría de las opiniones no van a seguir la voz de Rabbi Shimon, pero al menos tenemos un rabino que dentro de todos dicen, el tema es que te tatúes el nombre de Dios. Otro nombre no, pero lo dejo ahí y no lo hagan porque justamente estoy trayendo para investigar y profundizar en esta idea. Lo curioso de todo esto es que en la Tosefta, que es justamente un complemento a la Mishnah, es una obra del mismo periodo que no entró, que las compilaciones de la Mishnah que hizo Rabbi Yehuda Nasi no entraron en la Mishnah. Él compiló varias enseñanzas y puso esta obra. Pero hubo otras enseñanzas que no entraron en la Mishnah y que son citadas posteriormente en el Talmud. El Talmud más adelante, cuando trae comentarios, trae enseñanzas de otros maestros y dice, ¿de dónde las saca? Muchas de ellas surgen de la Tosefta, que es una obra muy parecida a la Mishnah, es más larga, es más completa, con opiniones de otros rabinos, y a veces las opiniones son contrarias a la Mishnah, lo cual es un texto que complejiza aún más todo el mundo de la literatura rabínica, pero es fascinante. Y ahí tenemos otro nombre que da vuelta a esta idea. Aparece lo mismo invertido. Es decir, que si te tatúas el nombre de Dios de Israel en tu cuerpo según la Tosefta, no serías castigado por la ley de la Torá, porque aquí aparece que el problema del tatuaje es ser desleal a Dios, es decir, tatuarte otro nombre u otra cosa que no sea Dios, y de alguna manera sería no ser fiel a Dios en ese sentido. Y tienes esas dos opiniones totalmente opuestas en la tradición preservadas que, como dije antes y voy anticipando, no son las que van a quedar, pero curiosamente uno las va encontrando en el desglose histórico sobre la práctica de tatuarse o no. Nuevamente, lo que agrega la Tosefta, siguiendo este ejemplo, es algo mucho más difícil de comprender, solo lo entendemos en el contexto histórico, pero lo que dice la Tosefta es que en el mundo antiguo, uno no transgrede el mandamiento bíblico de los tatuajes de tatuar si uno tatúa a un esclavo de uno para que no se escape. Entendamos que los textos son producto de un contexto. Eso es muy importante. El mundo antiguo, la esclavitud era parte de lo que era esa sociedad. El Talmud contempla la esclavitud como una forma de tener la sociedad. La Torá misma, Moshe libera a los esclavos, sin embargo después explica cómo tener esclavos, es decir, la Torá hubiese sido el texto más vanguardista de la historia si hubiese abolido al 100% la esclavitud. Durante mucho tiempo y hasta el mundo premoderno sabemos que la esclavitud era parte de lo que la sociedad aceptaba. Gracias a Dios vivimos en un tiempo diferente, pero dentro del contexto de eso era normal marcar a un esclavo que uno tenía como si fuera propiedad de uno. Por lo tanto, la idea es que marcar a esta persona hace que te pertenezca y tienes el derecho de marcarlo de la misma manera que, según esta opinión, si te marcas a ti mismo el nombre de Dios, como sigue la Tosefta, perteneces a Dios y no habría un problema. Solo cuando te tatúas para ser un dueño de una persona extranjera, algo que sería otro Dios, te metes en la situación difícil, como cuando una persona se tatúa, no sé si alguna vez vieron esto, yo tengo un amigo que tiene esta situación, se tatúa aquí el nombre de una mujer que amaba mucho y no se casó con ella. No sé si se sacó ese tatuaje o no, pero después hay gente que se tatúa el nombre de una persona y de por vida le queda a otra persona que cada vez que la ve tiene el nombre de la ex. Cuéntenme si les pasó esto, si conocen a alguien así y qué hicieron al respecto, porque es un tema apasionante cuando te tatuaste que perteneces a alguien y después ese alguien ya no está más en tu vida. ¿Qué haces con ese tatuaje? Te los puedes sacar. ¿Qué pasa con estas dos posiciones? Como dije, la voz de Rabbi Shimon es una voz minoritaria. Es una voz que no queda, no es la más importante. Y como dije, se va a inclinar hacia la mayoría. La Tosefta no es la que los rabinos generalmente van a tomar como la legislación principal, y incluso en el Talmud, cuando se trate de expandir esta idea, la van a dar vuelta y va a quedar justamente como la visión que no puedes hacer esto. De ninguna manera se va a dar dado de baja. Y lo que nos queda nada más es este planteo: ¿qué pasa si te pones el nombre de un dios extranjero? Van a empezar a dudar de esa parte, pero la pregunta será ¿cuál seguimos de todas estas? Y como dije, todos básicamente rechazan estas posiciones y la opinión más limitada y asumen que la prohibición bíblica, porque es muy difícil salir cuando algo está en la Biblia, de los tatuajes es la más amplia que solo aquellos que contienen el nombre de una deidad, y así va a quedar de esa manera. Ahora, interesante dentro de esto es lo que sucede dentro del medioevo luego, porque aquí hemos hablado del concepto de lichtov, de escribir, es decir, escritura. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo hacer algo que no sea una escritura? ¿Puedo hacer un dibujo que no sea algo escrito? Y curiosamente aquí tenemos dos campos. Algunos dirán que no, es todo lo mismo. Rabat, por ejemplo, es un rabino medieval que dice no hay diferencia entre letras o dibujos, esto está en la Torá, cualquier tatuaje está prohibido, mientras que el Sefer HaJinuj, que es una obra que expande los comentarios sobre las mitzvot que plantea Maimónides, dice
solamente las letras es un problema y las imágenes y dibujos no lo es. Todo esto va a ir generando distintas opiniones, porque aquí lo que tenemos es lo que dije antes. ¿Es un problema de midioraita, de la luz, de la Torá, o es de Rabanán, es de los rabinos? Y esta diferencia que parece sutil dentro del sistema lágico es interesante, porque si algo es de midioraita, está escrito en la Torá, no tengo manera de salir de este enredo, está escrito en la Torá. Pero si es de los rabinos, hay cierta flexibilidad, lo tengo que cumplir igual, pero tengo que pensar a ver qué significa esto y cómo lo puedo aplicar si es que estoy haciendo algo que no transgrede lo que dice la Torá. Y los casos interesantes aquí son cuando uno empieza a decir, ¿qué tal alguien que quiere hacerse una especie de operación que es similar a un tatuaje porque quiere ocultar una decoloración de la piel o una cicatriz que le quedó y la manera es como tatuarse algo? ¿O qué tal alguien que tiene un tatuaje y quiere eliminarlo y tal vez la forma es pintar algo encima para poner otro tatuaje? Y ahí está esta diferencia donde uno puede ver entre lo bíblico y lo rabínico. ¿Por qué? Porque en la halajá del Talmud, en el concepto de la ley de los rabinos, hay una idea que es kvod abriot, que significa la dignidad del ser humano. Y si una persona siente que su dignidad está siendo transgredida, uno puede abolir algún de estos principios de los rabinos. Es un concepto que se origina, como dije, en el Talmud y permite excepciones a los decretos rabínicos bajo ciertas circunstancias, no todas. Entonces, si hay un problema de dignidad humana en apariencia, uno puede hacer esto y decir, ahora quiero justamente hacerme este tatuaje porque me ofende como persona, me hiere, no quiero que la gente vea esto, y tal vez habría que ir viendo caso por caso si estas categorías de los rabinos podrían ser aplicadas o pensadas. Nuevamente, un tema interesante que dijimos y que no es menor es el tema de que la dimensión de que uno realmente no se tatúa a uno mismo. Hay gente que lo puede hacer, pero esto que trajimos al principio de Maimónides y de la Mishnah, donde aquí el que culpa con esto, la carga de esto cae no sobre la persona que recibió el tatuaje, sino con el que lo hizo, va a ser interesante nuevamente porque esto va a surgir de manera conmovedora y en el lugar más emocional de la historia judía, que esto es recientemente lo que tenemos con la Shoah. Y aquí hay distintas opiniones al respecto, y ninguna de las dos son cómodas, ninguna de las dos son fáciles, porque algunos decían que justamente quiero sacármelo porque tengo una sensibilidad religiosa o alágica y esto me dejó una cosa permanente en mi cuerpo que estoy transgrediendo continuamente una mitzvah de la Torá. Entonces me preocupa tener esto porque cada vez que lo veo me doy cuenta que estoy transgrediendo algo de Torá. Y uno podría entender eso y diría, tiene permitido sacárselo o hacer algo para eliminar estos tatuajes. Y lo más increíble y lo más fuerte que uno puede escuchar es que hay poskim que dicen lo contrario. Como dije, no es una posición cómoda ni agradable, pero algunos dicen justamente que no debería quitárselo porque es una especie de distintivo de orgullo y honor que sobreviviste. Y es una especie de versión a un tatuaje que Dios no lo quiera, nunca debería haber sucedido en primer lugar, pero la persona no debería sentir que está caminando con algo que no necesita borrar de su historia, sino utilizar eso para recordar aún más quién es como un sentido de pertenencia. Esto ha generado muchísima polémica. En Israel hay nietos de sobrevivientes que están tatuándose para mantener vivo el recuerdo de su abuela o su abuelo, y hay fotos donde se ve a la abuela y la nieta tatuado el mismo número. Las nietos que están diciendo tatuarse, y esto es una discusión porque dicen por honor y por no olvidar quiero tatuarme el número que tenía mi abuelo en el brazo. Tema polémico, pero interesante para debatir sobre qué significa lo que estamos haciendo. Finalmente, tenemos que abordar la pregunta más picante con respecto al tema de los tatuajes. Y aquí viene algo que todo el mundo está convencido que es así. Me preguntan una y otra vez, ¿es cierto que uno no puede enterrarse en un cementerio judío si uno tiene tatuajes? Esta pregunta, cada vez que la hago, todos dicen absolutamente que sí, totalmente, pero segurísimo, estoy seguro que si hago una encuesta todos me dirían que sí, y la respuesta es no. O sea, uno puede enterrarse, lo voy a dejar bien en claro, uno puede enterrarse como judío en un cementerio judío con tatuajes. Estas esas cosas que los rabinos, hay muchas cosas que quisiéramos que la gente supiera y no sabe, y hay cosas que ni sabemos cómo saben y están convencidos cuando la halajá jamás lo dice. No hay ninguno, busquen en cualquier página de cualquier sitio web, van a ver que en ningún lado dice aquel que se haga un tatuaje nunca recibirá una sepultura como judío. No es así. No es así. La persona 100% recibe lo que llama una keburat Israel, una sepultura como corresponde dentro del pueblo judío, y tal vez la sensación de hacer esto
de empezar a tener esta idea de no hacerlo, puede ser que sea algo que haya nacido para prevenir a la gente de hacerlo. Como no lo hagas, mira, es tan terrible que no te van a enterrar, pero es mentira. Alágicamente la persona puede ser enterrada y tal vez lo que puede pasar por otras personas que les complique esta idea es que una vez que lo hiciste de por vida, ves tu brazo y te queda esta, como dije, duele escucharlo, no quiero ofender a nadie, pero esta es la tradición y las preguntas picantes a veces no son las que queremos escuchar, pero uno tiene continuamente algo que está transgrediendo la halajá. Es como si uno estaría continuamente comiendo cerdo, que está prohibido todo el tiempo cerdo, cerdo, cerdo. Cada vez que uno se mira, estoy transgrediendo algo de la halajá, no puedo hacer nada al respecto, está grabado ahí. Y hay gente que puede tener problemas y sentir si su cuerpo es un cuerpo judío o no, y por eso tal vez ese temor de si me van a dar una sepultura judía. Quédense tranquilos, van a tener una sepultura judía, no hay ningún problema si tienen tatuajes, solo que desde aquí, de este lugar, desde mi interpretación, desde las fuentes, lo que puedo decirles es que si una persona viene y me dice, Rabino Diego, ¿me puedo hacer un tatuaje? La primera respuesta sería no. Alágicamente está escrito en la Torá, ha habido distintos desgloses, algunos dicen si es el nombre de Dios, si no es el nombre de Dios, pero la verdad es que si tengo que ir al core, al centro de esta respuesta y preguntarte de una si puedo hacerlo, la respuesta es no. Esto es. Ahora, como siempre digo, todo lo que compartimos aquí no es para dañar a nadie, no es para decir, ahora voy a decirle a la gente que tiene tatuajes, mira lo que estás haciendo, está mal. No, esto es solamente para uno conocer, para poder explorar, no se trata de ir a lastimar a otras personas. Hay gente que tiene tatuajes y está comprometida con muchísimas cosas del judaísmo, su pasión, y dice, bueno, esto es parte de lo que yo tengo, parte de lo que siento. Hay gente que no tiene tatuajes y transgrede un montón de otras cosas del judaísmo. Nadie es perfecto en esto, no todos son santos y todos transgredimos alguna y otra, así que no se trata de tener esta información para ir a lastimar a alguien y decirle, ahora vas a sufrir, nada que ver, va a recibir una sepultura dentro de una tradición judía, así que olvídense de ese tema y simplemente recordar que ante la pregunta picante sobre los tatuajes, aquí está la respuesta, está escrito en la Torá y no hay mucha salida de este caso. Bien, como dije, en el tiempo que me queda, quiero cumplir con mi palabra, porque dije que si me dejan preguntas, las vamos a responder. Y dentro de los primeros episodios tenemos una pregunta que nos hizo Víctor Castillo que me encantó. Hizo varias. Puso lo siguiente. Considerando que parte de su audiencia serán no judíos, le propongo algunas preguntas picantes. Puso 3. Vamos a empezar por una. Pero para ir respondiendo y para que ustedes sigan poniendo sus preguntas, vamos a leer. Yo leo cada uno de los comentarios y voy contestando. Y si hay preguntas picantes, las voy a ir absorbiendo. Como dije, las vamos a ir contestando una por una. Así que para Víctor Castillo y todos los que están preguntando y dudando si esto va a ser respondido, aquí va la pregunta y la respuesta. La pregunta dijo, ¿son las 7 leyes de los hijos de Noé, de Noaj, el código de conducta que debe seguir un no judío? Esta es la pregunta que hizo y me pareció interesante porque al responder esto aprendemos algo en general sobre qué es esto de las 7 leyes de Noé, de Noaj, en la Torá, y qué es este código de conducta. Así que para responder esto tenemos que hacer un poquito de historia muy interesante, y es que al poco tiempo de la creación de Dios, en los primeros capítulos, Dios crea un mundo perfecto según Bereshit. Sin embargo, como vemos, la humanidad se empieza a corromper. El texto dice que la humanidad se ha desbordado y ha perdido todas las reglas que hay, y hay que, de alguna manera, reiniciar el proyecto de la humanidad, y Dios en ese momento decide, a los pocos comienzos de la Biblia, que va a empezar de nuevo a mandar un diluvio. Pero antes elige una persona, a la persona más justa de esa generación, que es ni más ni menos que Noaj en hebreo, o Noé, como lo conocemos en la traducción, y la famosa historia del arca, el arca de Noé, con los animalitos y lo que va poniendo, y después envía ese diluvio que destroza toda la humanidad, destroza toda la creación, y solo Noaj con los animales y su familia son los que se salvan, y comienza de nuevo este proyecto de la humanidad. Les quiero decir que muchas veces la gente imagina la historia de Noaj y cuando va uno al colegio ve que pintan los animalitos, parece muy romántico, con el arco iris, que es el signo del pacto de Dios que aparece mencionado al final. Sin embargo, Noaj atraviesa un tsunami. Es una historia dramática. Él ve morir a toda la creación y por eso cuando baja se emborracha, porque pierde el control de lo que ha vivido y necesita olvidar y atravesar lo que acaba de ver. Así que no es tan romántica la idea de Noaj, y hace poco hicieron una película donde básicamente algunas de esas emociones fuertes estaban bastante bien representadas, más allá de la película si a uno le gusta o no, pero entender que la historia de Noaj es una historia muy dramática, y cuando Noaj baja del arca, se emborracha y se salva a su familia de todas maneras, ahí se menciona por primera vez un nuevo código de conducta. Y esto ha llevado siempre a una pregunta muy interesante, porque si las leyes morales no hubieran existido, entonces ¿cómo podría la generación del diluvio haber sido castigada por transgresiones? Es decir, ¿cuál es la fuente de obligación moral?
En otras palabras, antes de que se entregara la Torá, había una ley, había una expectativa de conducta de los seres humanos, porque si no, no tendría lógica que Dios castigue a la humanidad porque están haciendo algo inmoral cuando no hubo ningún código de ética o de moralidad. Entonces esto llevó a la pregunta, ¿cómo? ¿Hay una moralidad o una ética antes de los 10 mandamientos, antes de la Biblia? Y la respuesta es sí, porque justamente tenemos este caso donde la humanidad hizo algo que estaba mal sin haber recibido un código de comportamiento o de ética. Entonces, lo que los rabinos van a intentar hacer y descubrir o organizar a partir de esto es lo que se llaman las leyes de Noaj. Es tomar este nuevo código, y Noaj no es judío. El primer judío o el primer hebreo, técnicamente hablando, va a ser Abraham. Pero antes que eso, Adán, la primera generación de seres humanos, cuya descendencia gran parte muere, y la que se salva, que es la de Noaj, y la descendencia que queda, toda esa gente no es judía, es seres humanos. Todavía no hay hebreos o no hebreos. Todavía va a faltar una generación más, en realidad 10 generaciones más para llegar hasta Abraham, y ahí va a ser el primer judío. Así que estas son conductas que Dios espera de los descendientes de Noaj, de Noé, que sería toda la humanidad. Y no hay un consenso rabínico sobre la cantidad exacta que son. Algunos tienen más o menos números, pero de alguna manera lo que hay quedado es que la mayoría está en el consenso, que es la siguiente. Son 7. Las prohibiciones contra la idolatría, la blasfemia, el derramamiento de sangre, el incesto y adulterio, y el robo incluido ahí, el mandato judicial para establecer tribunales de justicia, y por último la prohibición de comer carne cortada de un animal vivo. Estas 7 son las que la tradición rabínica, tomadas de la Torá, termina básicamente diciendo, este es básicamente el consenso. Y lo que se entiende con todo esto es que hay imperativos morales que son los mínimos esenciales para el mantenimiento de una sociedad ordenada y saludable, y la mayoría de ellos entrarían bajo el título de, por llamarlo de alguna manera, ley natural, es decir, parecen ser inherentes a la naturaleza humana y están arraigados o fundados por la razón, que serían estas ideas. Estas ideas, si no tenemos este mínimo, olvídense de la humanidad, nos matamos los unos a los otros, nos comemos vivos todos, o sea que es un mínimo que esperamos. Todo el sistema de mitzvot y de prácticas que tiene el judío no necesariamente lo tiene que hacer el no judío. De hecho, no tiene que hacerlo porque no está obligado a mitzvot. Lo que es interesante de todo esto es que especialmente Maimónides va a decir que la persona no judía que sigue las leyes de Noaj porque le suena lógico, racional, no está cumpliendo con las leyes de Noaj de la Biblia. Tiene que hacerlo porque Dios lo ha instruido o porque lo cree de una forma divina, y no necesariamente porque me senté a pensar y llegué a la conclusión que esto debería ser lo lógico mínimo que tenemos que contemplar o vivir. Así que esta es una pregunta que despierta la práctica y la pregunta original sobre si el código de conducta que debe seguir uno judío. La respuesta es sí. Se espera que uno siga estas leyes como mínimo desde la Biblia pautadas. Ahora, lo interesante ante esta pregunta es que no vamos a encontrar fuentes judías donde nos digan que es un mandamiento, o sea que un judío está obligado a enseñar estas mitzvot a un no judío. No hay fuentes que digan los judíos tienen que dedicar su tiempo a enseñar a no judíos estos 7 preceptos y enseñarse. No es una mitzvah. Si uno quiere hacerlo, lo puede hacer, y hay grupos que han surgido en el último tiempo que parte de eso tal vez es limitar la cantidad de las conversiones, porque hay gente que tiene problemas con que se haya mucha conversión y prefieren enseñarles las leyes de Noaj y ser grupos noágidos. Para quédense tranquilos, ustedes hagan lo que tienen que hacer, no hace falta que se conviertan en masa al judaísmo. No se preocupen por eso, pero si uno se quiere convertir al judaísmo, por supuesto que quiere hacerlo. Según los sabios, Dios ordena a toda la humanidad, descendientes de Noaj, que guarde estas 7 leyes, pero los rabinos no tenemos obligación de ir por la calle enseñándole al mundo no judío esto, y el mundo no judío no tiene por qué convertirse al judaísmo, sino que siguiendo sus propias creencias, incluso cristianas, si forman parte de estas leyes de Noaj, están bien y no hay ningún problema. Y de hecho, la fuente judía dice que cualquiera que observe estas 7 leyes de Noaj se une a los que se llaman los Hasidei Umot Olam, los justos de todas las naciones y religiones, y tienen, según Maimónides, un helek, un lugar en el mundo venidero. O sea que no tienen que convertirse al judaísmo para salvar su alma, si es que existe algo así, sino pueden vivir como ustedes están viviendo, sin ser judíos, pero decir, estas 7 de la Biblia yo las sigo, y de ese lado ya estoy liberado y tengo asegurado un espacio en el mundo venidero. Por eso en los últimos años han escuchado mucho el tema de los noágidas, han escuchado mucho el término de Noé, y se refiere justamente a vivir de acuerdo a estas leyes. Nuevamente,
aquel que observa esta ley no es un judío. O sea, no es que uno hace eso y uno ahora es judío, sino quien aspira a formar parte del pueblo judío tiene que convertirse al judaísmo y es alágicamente permitido convertirse al judaísmo. Lo que es más interesante de todo esto es que muchas autoridades judías no consideran hoy al cristianismo una forma de idolatría, porque todavía tiene una creencia monoteísta. Y esto no es que lo dicen hoy, en realidad ya está en el Talmud, ya lo dice en el Shulchan Aruch, Isserles lo menciona, Ameiri también lo menciona, un rabino medieval. Por lo tanto, un cristiano no tiene que negar a Jesús como su Señor para ser considerado un noágida, siempre y cuando observe estas 7 leyes de Noaj. Querido Víctor, espero haber respondido tu pregunta y para todos los que también se sintieron identificados con estas preguntas, hay muchas más. Sigan preguntando, suscríbanse, no olviden suscribirse, no olviden compartir con sus amigos. A esta altura imagino que ya todos sus amigos y gente más querida está siguiendo este canal de pasión y gratitud con todos los videos que vamos subiendo, así que suscríbanse, compartan, sigan enviando sus comentarios que de este lado vamos a ver responder todas sus preguntas. Nos vemos en el próximo encuentro.